Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papi Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Muy buenos días. El 25 de noviembre del año 2016, a las 22:45 hora de La Habana, falleció no solamente el líder de la revolución cubana, sino el hermano mayor de los patriotas latinoamericanos. A la edad de 90 años, partió hacia la vida eterna Fidel Castro Ruz, curiosamente 60 años después, donde en un barco, un yate llamado Granma, junto con 80 hombres, comenzó una vuelta de página en la historia latinoamericana desde una pequeña isla del Caribe. Fidel Castro, cual un David contra Goliat, desde Cuba fue siempre un faro de ética, fue siempre una canción de esperanza de Latinoamérica ante los imperios que siempre pretendieron dominarnos. En la línea de Simón Bolívar, de San Martín, de Sucre y de otros patriotas latinoamericanos, en pleno siglo XX Fidel Castro abrió una nueva época, que por supuesto también han seguido el Che Guevara, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, haciendo una revolución contra todos los pronósticos, solamente con la fe que lo impulsaba, que era la de reivindicar su pueblo, un pueblo que con la dictadura de Fulgencio Batista se había convertido en el prostíbulo de Miami, capital continental de la corrupción. Allí en La Habana los pobres solo podían dedicarse a la servidumbre, a la prostitución y a entretener a esos niños norteamericanos que utilizaban a la isla cubana como si fuera un latrocinio, un patio trasero, el barrio prohibido. Fidel Castro, junto con sus seguidores y tras un desembarco desastroso, comenzó una revolución en la cual en un primer momento, dado el gran problema en el desembarco, llegó a tener menos armas que cantidad de hombres. De a poco, la Sierra Maestra, selva montañosa de Cuba, se convirtió en la Sierra Madre. Desde allí comenzaron a armarse, a bosquejar la revolución. Una revolución que triunfó el 1 de enero de 1959, y América Latina ya no fue la misma. Movimientos revolucionarios surgieron en todo el continente, solamente obteniendo un triunfo en lo que fue la revolución nicaragüense, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Siguiendo ese ejemplo, no solamente en América Latina, una importante cantidad de generaciones intentaron cambiar la realidad en la cual nos movíamos con injusticias, con diferencias de clases, con opresión, con colonialismo, sino que también se trascendió a las jóvenes naciones africanas que comenzaban su proceso de descolonización, luchando contra sus oligarquías. Así, países como Angola, Mozambique y también Sudáfrica se vieron inspirados por la Revolución Cubana, un pequeño país que exportaba soldados para la guerra de liberación, pero también exportaba médicos, maestros, sanitaristas y todo tipo de hombres solidarios desde, reiteramos, un pequeño país que mostró que la dignidad se puede sostener aún cuando el mayor imperio del mundo hace un bloqueo que ya está cumpliendo casi los 60 años. Y decíamos entonces, Fidel Castro fue ese gran David, Fidel Castro fue ese gran líder revolucionario que inspiró a toda una generación posterior. A los 90 años nace para el mito, para la historia definitiva, más vivo que nunca, Fidel Castro,
Basta repasar sus discursos, sus escritos. Un final brillante y lúcido dejó mensajes para las futuras generaciones. Fidel Castro ondeará en la historia grande de nuestro continente y del mundo, como jamás podrán hacer los esbirros, los pequeños hombres, los pequeños miserables que intentaron matarlo. 600 atentados solamente registrados desde la CIA contra Fidel Castro. No pudieron. En una oportunidad le preguntaron si él llevaba un chaleco y él dijo: llevo el chaleco de la moral y de la ética. Y Dios ha jugado su parte. De formación cristiana, más precisamente jesuita, fue enfrentado por las burguesías eclesiales. Sin embargo, él pudo aunar su formación cristiana con el comunismo marxismo latinoamericano, y nadie pudo derrotarlo, ni siquiera cuando cayó la Unión Soviética, gran sostenedor de la revolución cubana, sobre todo desde el punto de vista económico. Llegó el periodo especial y el líder revolucionario volvió a ser líder y volvió a ser revolucionario. Cada noche desde la televisión cubana explicaba cómo ahorrar energía hasta en los más mínimos detalles, tomando ventiladores y mostrando cómo se podían arreglar resistencias que ya no se encontraban, cómo cocinar tapando las ollas para ahorrar energía, cómo racionar alimentos para que nadie en Cuba se quede sin comer. Y así todo desde ese bloqueo internacional, hoy Cuba goza del mejor sistema de salud de América, el mejor sistema educativo. Y si bien no hay grandes ricos, tampoco hay grandes pobres como se ve en cualquier calle de todo el continente, incluido Estados Unidos. La dignidad cubana está allí, firme, como Fidel Castro. Hoy ya no lo podrán matar, hoy Fidel Castro está más vivo que nunca, como alguna vez dijo Hugo Chávez con respecto a Néstor Kirchner. No lo hemos enterrado, lo hemos sembrado. A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, bombos de templo, rompen la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más. A los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. Con profundo dolor. Fidel Castro, de esta manera entonces, pasó a la eternidad. 1926-2016. Fidel Castro, reiteramos, uno de los grandes líderes revolucionarios en un país pequeño pero grande, que supo dar a José Martí, a Camilo Cienfuegos, a nuestro Che Guevara, que allí se hizo grande,
y por supuesto todas unas generaciones que muestran que desde el Caribe nace la dignidad. El mundo está en este momento dando cuenta de este gran hombre que acaba de partir de esta tierra, de esta existencia, para pasar a otra mucho más grande y definitivamente eterna. ¿Qué decía al respecto la televisión rusa? Vamos a ver vamos a escuchar, mejor dicho, este pequeño audio donde precisamente se empezaban a ver las repercusiones de todo lo que ha ocurrido de este 25 de noviembre, concretamente un día que va a quedar en la historia como esos días trágicos por un lado, pero que deben invitarnos a la reflexión. Y se va un Fidel, pero necesitamos 1000 Fideles más. Internet se llena de mensajes de internautas tras la muerte del histórico líder. Si le parece, vamos a repasar algunos de los tweets más destacados. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que escribe la gente? Ya escuchábamos parte de las declaraciones de los líderes a nivel internacional, pero la gente de a pie, los cubanos o los que viven quizá en otras naciones, ¿qué dicen? Bueno, una de las últimas declaraciones, con un marcado carácter brusco, ha llegado desde Estados Unidos de la mano del presidente electo Donald Trump. Y es que según las citas de los medios norteamericanos, el magnate lo ha calificado de un dictador brutal. Pero no solo eso, en lo que se refiere a las reacciones que han aparecido en la red, la mayoría de los usuarios lamenta la pérdida de la leyenda revolucionaria, destacan también su grandeza, así como su espíritu guerrero. A estas voces se suman otras que creen en la justicia, en el socialismo, que lloran la muerte de este hombre. Muchos internautas más coinciden en señalar que el dolor está presente en toda Cuba, donde las ideas de Fidel Castro siguen más vivas que nunca. Mientras tanto, otros apuntan que pese a que el ex líder cubano siempre generó críticas, fue un ejemplo no solo para Cuba, sino para el mundo entero. Pero las cosas no terminan solo aquí. También están los que escriben en contra. En la red hay quienes dan mensajes muy contrarios a su pensamiento. Algunos opinan que no se trata de la muerte de un ser humano, sino el fin de un supuesto tirano y asesino. Otros aseguraron que falleció con una tardanza de 57 años. Cuando los norteamericanos te califican de dictador, cuando los estadounidenses o los derechistas te critican, es una forma de saber que estamos por el camino correcto. Bueno, esto es lo que ocurre sin duda alguna con Fidel, un Fidel Castro que ha pasado la historia, contrariamente a los pequeñños tipos que por supuesto trataron siempre de justamente defenestrarlo. Bueno, se va Fidel Castro, un hombre que ha dejado una marca señera a esos grandes hombres en nuestra América Latina. Fidel Castro, reiteramos, nos deja enseñanzas, nos deja una lección de vida, una vida de entrega. Pudo haber sido un burgués bien acomodado y sin embargo eligió la lucha, eligió la persecución, el ataque permanente para de esta manera, por supuesto, intentar cambiar la historia de su pueblo. Cuba decreta 9 días de duelo nacional por la muerte de Fidel Castro. Escuchamos lo que al respecto dicen los colegas y amigos de la cadena Telesur, que precisamente dicen que entre el 28 y 29 de noviembre los cubanos podrán también firmar en cada localidad del país el juramento de cumplir el concepto de la revolución. Las celebraciones en homenaje a Fidel Castro se van a dar hasta el 4 de diciembre. El 3 de diciembre a las 19 horas se va a realizar un acto de masas en la Plaza Antonio Maceo. Va a ser realmente una manifestación internacional respecto al homenaje al líder revolucionario. La inhumación se hará finalmente el 4 de diciembre, esto es el domingo, a las 7 de la mañana, siempre hora cubana, donde se va a inhumar los restos, serán cremados por pedido del mismo Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia. Se fue Fidel Castro, una figura de la cual fuimos testigos, una de esas figuras que va a figurar por los siglos en la historia de América Latina.
las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet, Radio Mundus. Con motivo del fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el Consejo de Estado de Cuba declaró 9 días de duelo nacional a partir de las 6 horas de este 26 de noviembre hasta las 12 horas del 4 de diciembre próximo. Durante su vigencia del duelo nacional, cesarán las actividades y espectáculos públicos, ondeará la enseña nacional a media asta en los edificios públicos y establecimientos militares, al tiempo que la radio y la televisión mantendrán una programación informativa, patriótica e histórica. Tras su desaparición física, luego de expresar sus condolencias por el deceso del guía cubano, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, decretó duelo oficial en su país para este domingo. Por su parte, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lamentó su muerte como la pérdida de un hermano mayor y se refirió al líder cubano como el más grande de todos los latinoamericanos, una voz de lucha y esperanza. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, rindió homenaje al líder histórico cubano, a quien definió como amigo solidario de su país y de Latinoamérica, al tiempo que transmitió sus condolencias y las de su esposa al pueblo cubano. La canciller argentina, Susana Malcorra, se sumó a los mensajes de condolencias al gobierno y pueblo de Cuba por el fallecimiento del líder histórico de la revolución, Fidel Castro, y afirmó que con él se cierra un capítulo importante de la historia latinoamericana. Desde horas tempranas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también manifestó su consternación tras conocer la noticia al escribir en su cuenta de Twitter que a 60 años de la partida del yate Granma desde México hacia Cuba, partió Fidel hacia la inmortalidad de los que luchan toda la vida. Asimismo, el primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, expresó que el mejor homenaje a quien calificó como gigante de la historia es nunca olvidar su resistencia al capitalismo y al modelo imperialista. Los máximos líderes del gobierno ecuatoriano también expresaron tristeza y pesar ante la muerte del líder histórico de la Revolución Cubana, y el presidente Rafael Correa escribió en su cuenta en Twitter: "Se fue un grande, murió Fidel, ¡viva Cuba! ¡Viva América Latina!". Radio Mundo presenta el gigante de la semana. Conducción y locución, Daniel do Campo Espada. Equipo periodístico, Jorge Simpson, Cara, Raúl de Sousa, Radio Mundo presenta el gigante de la semana. Conducción y locución, Daniel do Campo Espada. Equipo periodístico, Jorge Simpson, Cara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblao. Volvemos a la Argentina a pesar de la triste jornada que estamos viviendo por la desaparición de Fidel Castro. Concretamente, todos los líderes internacionales se manifiestan. En el caso de Argentina, también Cristina Fernández ha presentado sus condolencias a la familia y al pueblo cubano. Vamos a Cristina Fernández. Cristina Fernández fue citada por el juez Claudio Bonadío para el pasado viernes, concretamente una auténtica bravuconada. Concretamente consistía en hacer un trámite de acreditación por el inminente juicio oral y público. Este trámite se puede realizar en cualquier juzgado federal en el país, pero Claudio Bonadío se había encaprichado en que fuera en Buenos Aires para hacerla trasladarse a Cristina Fernández. ¿Qué hizo Cristina Fernández? Lo hizo en Río Negro, en la Patagonia, Río Gallegos. Y Claudio Bonadío diciendo que la va a hacer sin traer por la fuerza el próximo martes. La pregunta es ¿por qué? Cristina Fernández no se quedó quieta, aquí hizo un video. Escuchamos parte del audio de este video. Estoy saliendo de mi casa de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y estamos yendo rumbo al juzgado federal con asiento en la ciudad de Río Gallegos. Hoy es 25 de noviembre y son exactamente ¿qué hora, Marcelo? Las 11 menos 10. 11 menos 10, o sea que estamos absolutamente en horas. Vamos a presentarnos ahora en el juzgado federal, un escrito, y me voy a presentar personalmente yo para poder hacer los dos trámites que Bonadío exigía que se hicieran hoy y solamente hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente yo vivo en más de 2.500
50 kilómetros y le dije que hoy lo podía hacer aquí en Río Gallegos y que si él insistía en hacerlo en Buenos Aires, fuera a partir del 1 de diciembre, porque antes, por cuestiones de vivencia, de vida que uno tiene, que vivo más de 2.550 kilómetros, no lo podía hacer. Pero bueno, este es el estado del Poder Judicial y el Estado de Derecho en la República Argentina. 2 trámites, salí querido, estamos. 2 trámites, si vamos a llegar tarde, nos van a retar. 2 trámites absolutamente administrativos, tomar las huellitas digitales, y el otro es el informe socioambiental, que además expresamente se prohíbe hacerlo fuera del ámbito donde vive el imputado, el acusado, el que quiere ser objeto del informe. Es lógico, mi informe socioambiental tiene que ser realizado aquí, en donde vivo, en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y así lo establece además expresamente la ley vigente. Bueno, nada, son cosas que pasan. A otras personas les están pasando cosas mucho peores. No pueden comer, han perdido su casa, su auto, no pueden, o su trabajo, así que esto en realidad casi parece una anécdota, pero refleja un poco el estado en que están viviendo los argentinos. Un estado muy autoritario, muy arbitrario y por sobre todas las cosas muy injusto. Gracias. Acabamos de llegar acá al Juzgado Federal, cito en San Martín, casi Zapiola, bueno, y bajamos. Y así Cristina Fernández va contando todo lo que le va pasando, ¿no? En el tiempo y forma, lo transmitió en directo para que todo el mundo viera que mientras Bonadío en Buenos Aires hablaba de que estaba en rebeldía, ella estaba haciendo el trámite formal en Río Gallegos. Y a lo mejor Claudio Bonadío no lo sabe, también es la Argentina. Ambiental, que además no sé todavía cómo podríamos haber hecho un informe socioambiental de donde yo vivo en Buenos Aires, cuando el informe socioambiental, como lo sabe cualquier persona, solamente puede hacerse en el lugar donde uno vive, en el ambiente donde uno vive. Pero bueno, cosas de Bonadío y cosas del Poder Judicial de estos tiempos en Argentina. Sigue hablando Cristina Fernández y vamos a escuchar qué dice ahora claramente, un claro mensaje político ante esta persecución judicial que ha instaurado el gobierno de Mauricio Macri. Se verá al ciudadano común cuando va al mostrador de un juzgado o al mostrador de una dependencia policial. Hablando de dependencia policial, fuimos también después a la Policía Federal, porque allí el secretario me dijo que cuando ellos tienen que tomar las huellas dactilares, los envían a la delegación de la Policía Federal, que está aquí en la ciudad de Río Gallegos también. Así que fui a la delegación de la Policía Federal, me atendió un oficial muy atentamente y me explicó que sí, que ellos toman, cuando el juzgado se les ordena, toman las huellas digitales, un juego de 3 fichas de huellas digitales, y también, además, hacen un informe socioambiental. Le pregunté con qué método lo hacían, si era el viejo, que ya nos pasó a todos, porque también escuché algo que me llamó mucho la atención en los medios de comunicación, como que yo no quería ir porque no quería que me sacaran las huellas digitales. Miren, esta sería la segunda vez que me sacan huellas digitales. La primera fue en enero de 1976. Estaba presa a disposición de las Fuerzas Armadas por presunta filtración de la ley 2840. Estaba preso Néstor, cuando estaban separados, pero estábamos presos. Así que ningún periodista se haga los rulos pensando que me van a intimidar, o me voy a avergonzar, o me van a humillar poniendo huellas digitales. En aquel momento me tomaron huellas digitales presa, incomunicada, sola, en una celda y en un contexto institucional un poquito más complicado. Bueno, clarísima Cristina Fernández entonces con estas declaraciones. Radio Mundo presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Papel Cara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Seguimos con el tema del Poder Judicial, la corrupta familia judicial. Falleció Carlos Fait, el supremo de las corporaciones. A los 98 años de edad y mientras dormía, murió el más veterano integrante que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Carlos Fait, de origen radical, terminó siendo el preferido y representante de las corporaciones en este tribunal. Fait, ligado a los oligopolios de los diarios La Nación y Clarín, fue la voz de los poderosos en el tribunal más político del sistema judicial. De marcada prosapia antiperonista, fue un claro opositor de los últimos 3 gobiernos justicialistas, bloqueando permanentemente el tema de los derechos humanos y la ley de medios.
Incluso tuvo la bravuconada de renunciar después del final de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, cuando ya tenía 97 años. Desde hacía muchos años no podía coordinar sus desplazamientos físicos y nunca fue sometido a una pericia intelectual. En lo que fue un escándalo, la propia Corte Suprema le llevaba los papeles de las reuniones a su casa para que lo firmara, algo que está prohibido en los procedimientos judiciales. Tuvo una larga carrera profesional, fue autor de varios libros, siempre ligados a los sectores conservadores, que en el día de su fallecimiento lo reivindicaron. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet, Radio Mundus. Por otra parte, digamos también que el gobierno nacional, con algunos bonitos, comprarán un fin de año sin disturbios. Ante la inminencia del estallido de diciembre, el gobierno de Mauricio Macri estableció un acuerdo con varios movimientos sociales que en los últimos tiempos parecen más atentos a sus propios contratos que a lo que debe discutirse, que es el modelo económico en el cual nos estamos moviendo. Para evitar la sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Emergencia Social, entre otras cosas, buscaba la creación inmediata de 1 millón de puestos de trabajo y el incremento de la AUH. Bueno, los movimientos Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que está ligado al movimiento Evita, y Barrios de Pie, junto con la CGT, arreglaron apenas por unos bonitos. El acuerdo es que los cooperativistas de 3.200 pesos mensuales pasará a cobrar 4.000. Escucho bien lo que dije, ¿no? Por esto solo ya paran, ya felicitan al gobierno Mauricio Macri, ya no estallan. El problema es que estos movimientos arreglan sus contratitos, no representan al total de la población, una población donde se han perdido 350.000 puestos de trabajo como mínimo, y casi 2 millones de personas en solo un año de gestión macrista han caído bajo los niveles de pobreza. Decíamos entonces, de 3.200 apenas a 4.000, por esto ya arreglaron. Ustedes recordarán que habíamos hablado una semana atrás que algunos dirigentes del PRO se burlaban y decían que lo que quieren estos dirigentes por los movimientos sociales apenas si son un par de pan dulces y 2 pollos. Bueno, parecen haberlos arreglado por esto. Entonces, ya de esta manera detuvieron que no haya ningún tipo de estallido. ¿Cuánto va a ser el costo concretamente? 8.000 millones de pesos por año. ¿Cuánto es 8.000 millones de pesos? Menos del 10% de lo que se le pagará, por ejemplo, a los servicios de la deuda externa. Es decir, nada, una moneda, un vuelto. Y sobre todo con el tema inflacionario, esto va a ser totalmente absurdo. La CGT oficialista, la Corriente Clasista Combativa, también nos referimos a Barrio de Pie y obviamente la CETEP, ligada al movimiento Evita, arreglaron por nada, junto con la ministra Carolina Stanley y todo el gabinete macrista, para tener una Navidad en paz para ellos, de los desocupados o los que estén fuera de estos movimientos, que se arreglan. En la Cámara Alta de Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Papel Cara, Raúl de Sousa, Raúl Asambló. Tuvieron el intento de fraude electoral momentáneamente que impulsaba el macrismo. La Cámara de Senadores logró detener el intento de fraude electoral que el gobierno de Mauricio Macri pretendía impulsar con el sistema de boleta única electrónica. El riesgo de hackeo y alteración de los resultados era una probabilidad altísima en un partido como el PRO, que no dudó nunca en hacer campaña sucia en cada elección porteña. Los senadores Miguel Ángel Pichetto, Omar Perotti y Juan Manuel Amalvedina del peronismo fueron aliados de Macri en el intento de legalizar este fraude electoral a través de, reiteramos, el sistema de votación electrónica. Quedaron descolocados ante su propia bancada, que no permitió ni siquiera que esto bajara al recinto. De esta forma, este año no tendría trámite parlamentario la estafa de la boleta única electrónica, aunque no se descarta
que esto lo pacten para los trámites parlamentarios de las sesiones extraordinarias que pidió el presidente Macri. Cuidado, porque todavía van a intentar llevarnos al directo fraude, y ahí sí, bingo, todo cerrado, la justicia, los medios y el sistema electoral totalmente trampeado. Directamente el gobierno de Mauricio Macri se garantizaría el poder absoluto ante el silencio y, por supuesto, la, digamos así, connivencia de todos los ciudadanos. Por otra parte, digamos que la ANSES empezó a liquidar patrimonio estatal. Vendió sus acciones en Petrobras. La Administración Nacional de Seguridad Social liquidó su participación en la empresa petrolera brasileña Petrobras. De esta manera, el gobierno de Mauricio Macri comenzó el vaciamiento de las acciones que el Estado dispone en el Fondo de Garantía Sustentable. Esto lo realiza gracias a la ley del Congreso. El PRO y la OCR sacaron con el apoyo del Frente Renovador y traidores del campo popular, como los diputados Diego Bocio y Carlos Romero, y el senador Miguel Ángel Pichetto, por apenas 156 millones que se fagocitan en el pago de los servicios sociales. Se hipoteca a futuro el sistema previsional, que seguirá quedando sin posibilidad de financiamiento. Lo que se busca con ello es dejar en bandeja la destrucción del sistema previsional solidario, tras lo que volverían las estafas de las jubilaciones privadas. Vamos al deporte. Argentina en este momento estaba disputando ya la segunda jornada por la final de la Copa Davis, pero en dobles Argentina perdió. Le queda, solamente la chance de ganar los dos singles de la última jornada. Reiteramos, Argentina pierde 2-1 la final, el quinto intento una vez más, justamente para intentar quedarse con la ensaladera de plata en estos deportes. Ya antiguamente se le decía el deporte blanco al tenis, hoy ya no lo es tanto. Y escuchamos los truenos, nos vamos al clima, a ver qué nos dice el clima para la ciudad de Buenos Aires para esta semana que está comenzando, una semana compleja. Comenzó el día sábado, fin de semana, comenzó con grandes lluvias. El servicio meteorológico está anunciando para el domingo parcialmente nublado, y así se mantiene hasta el próximo domingo, donde vamos a tener domingo y lunes también lluvias intensas. Fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires. El movimiento turístico hoy se dice está en un 35% de lo que fue el año pasado. Muy quedado. Señores, nada más. En la operación técnica, Raúl de Sousa, equipo periodístico, Andrés Pescara, Parlí Simpson y Raúl Azambloc. Daniel Docampo Espada, Radio Mundus, Buenos Aires, Internet. Presentó el gigante de la semana. Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Andrés Pescara, Parlí Simpson, Raúl de Sousa y Raúl Azambloc.